que nos están viendo, esperando que se encuentren muy bien, un programa más de Netas Adictivas. Este tema el día de hoy fue porque nos lo pidieron en temas anteriores, en programas anteriores, y se trata el día de hoy de cómo una adicción revive a tu niño herido. Entonces el día de hoy vamos a ver todo lo que lleva una adicción, y hablando en adicción en general, cómo van desde las sustancias hasta la parte emocional, hasta una conducta, un comportamiento, cómo te puede llevar a revivir esas heridas, esas emociones, esos ciclos no cerrados desde la infancia. Cómo una persona a través de la ingesta del alcohol, a través de la ingesta de la droga, el recuerdo incluso de una situación pasada o una relación destructiva vivida el día de hoy, puede llegar a mover ciertas emociones y ciertas cosas que por mucho tiempo hemos traído guardando, tapando. Hemos muchas de las veces tratado de cubrir con maquillaje, ¿no? Aquellas cosas que nos duelen, y cómo las situaciones ante la vida se van presentando para que nosotros podamos trabajarlas. Entonces, vamos a ver esa parte de, primero, ¿qué es un niño herido? ¿O a qué se refiere la parte de un niño herido? El niño herido es aquella parte de nuestra infancia, aquellas situaciones, aquellos momentos vividos a través de las situaciones vistas, es lo que escuchamos, lo que nos dijeron nuestros padres, la ausencia de los padres, el abandono de un padre, el rechazo de una madre, el cómo a través de esos factores se va eligiendo cada adicción, ¿no? Cómo a través del alcoholismo se va generando apegos, cómo a través de la drogadicción se va generando más placer porque en algún momento de mi vida me sentí triste. Entonces, vamos a ver el día de hoy este tema que es muy interesante y abarcando para tanto personas que están externas a lo mejor de una adicción como tal ingestiva, como a ti como familia que nos has estado siguiendo, pues también que nos apoyes con esas preguntas y como los temas el día de hoy, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, es un tema mucho a tratar. Sí, muy amplio, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces cuando somos niños y vivimos alguna situación en casa de adicción, más que nada ingestiva, alcohol, droga, y decimos, yo nunca voy a ser así, nunca me lo voy a permitir, cuando yo crezca voy a ser diferente, o yo nunca me voy a casar con un hombre que sea golpeador, abusivo, y vamos creciendo y vamos repitiendo esos patrones, ¿no? Exactamente, no hemos terminado de sanar esa herida. Y entonces, pues, cuando nos convertimos en adultos, nos convertimos en lo que juramos nunca ser. Así es. Y ahí es donde entra la parte del, bueno, todas las personas, y eso lo quiero aclarar muy bien, todas las personas tenemos un niño herido. Todas, absolutamente todas las personas. De ahí viene la parte de las 5 heridas del alma, que es un tema muy amplio y bastante interesante. Pero sí quiero aclarar esta parte, porque a lo mejor hay preguntas de yo soy una niña herida, yo soy un niño herido, yo tengo heridas por sanar. Claro, todas las personas, toda la sociedad tenemos heridas que sanar, que se manifiestan de una u otra forma. Hay veces que las personas en una relación tóxica tienen tanto miedo de que la pareja las abandone, tienen tanto miedo de que las parejas las dejen, que se viva una infidelidad, que se vivan ciertas situaciones en torno a una relación, precisamente por eso, porque no es la relación en sí lo que te está causando daño o generando la emoción que estás sintiendo. La realidad es que la persona aparece en tu vida para decirte, oye, a lo mejor yo tengo miedo al abandono, y entonces yo tengo miedo a que alguien me abandone. ¿Por qué? Porque te estás viendo que a lo mejor en algún momento de tu infancia papá te abandonó, mamá te abandonó. Entonces, por lo tanto, en una vida adulta, que tengo miedo a que alguien me deje, a que alguien me deje de hablar, a que alguien me abandone. Entonces, ¿cómo te aferras a las personas? ¿Cómo te aferras a una relación? ¿Cómo eres tan codependiente, que es otra adicción emocional? ¿Cómo eres tan codependiente a las personas para que no te dejen con tal de no sentir una emoción cuando realmente es algo que tú tienes que trabajar? Claro, ¿no? Y además muchas veces en una vida adulta no sabemos de dónde provienen esas conductas, ¿no? A veces, como decía Nancy, repetimos patrones de conducta, pero nunca realmente hay como un trasfondo de decir, bueno, ¿en dónde empecé a comportarme de esta manera? ¿En qué momento me empezó a dar miedo que mi pareja me deje? ¿En qué momento me convertí en una dependiente a alguna sustancia, alguna droga, algún alcohol, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que decíamos, ¿no, Pau? Desde niños todos traemos un niño herido. Ajá. Pero muchas veces no se identifica, y también aparte en la que se normalizan muchas conductas de la infancia, o muchas veces no pasa nada, ya pasará, ya vas a crecer. Qué idea tan neurótica la que muchas veces la sociedad tiene, tenemos incluso, de decir, bueno, conforme crezcas, va a pasar. Cuando crezcas va a pasar.
Y no va a pasar, al contrario, cuando crezcas, porque finalmente esa herida se mantiene latente, cuando crezcas va a detonar más. Y muchas veces enmascaramos el problema. Por ejemplo, ¿no? Alguien que no creció con su padre, entonces dice, me caso y aunque yo viva con una persona que me violenta o que me trata mal o que me es infiel, yo sigo con esa persona porque no voy a permitir que mis hijos crezcan sin un padre como lo viví yo, porque ya pasé ese dolor, quiero que mis hijos no sufran. Entonces lo enmascaramos porque realmente no es que tus hijos no vayan a poder vivir sin un padre, sino que tú tienes ese miedo de volver a sentir ese abandono y entonces no quieres aceptarlo, no trabajas con tu herida. Porque nunca y entonces, lo trabajaste. exactamente, y entonces sigo permitiendo que me sea infiel, que me golpee, que me humille y lo permito, ¿por qué? Porque la verdad es que yo soy la del miedo. O el miedo al rechazo, por ejemplo, también. No, ahorita en lo que decías, ¿cuántas veces permitimos cosas por no querer sentirnos rechazadas? ¿No? Y de ahí también viene la herida del abandono, ¿no? Pero también muchas veces ese rechazo que queremos evitar y pasa mucho en la actualidad con jóvenes que con tal de no sentir ese rechazo, entonces está bien. Si tú me dices que si pertenezco a este grupito y para pertenecer me tengo que drogar, me tengo que alcoholizar, tengo que robar, tengo que hacer cualquier otro tipo de conducta, pero si así no me vas a rechazar, adelante. Lo hago. Y dijiste la palabra correcta, pertenencia. ¿Y de dónde proviene esa parte de la pertenencia? Porque a lo mejor yo viví en un núcleo familiar, en una familia disfuncional como tal, que mi padre o que mi madre siempre me estuvieron comparando, ¿por qué no te pareces a tu hermano? ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no sacas buenas calificaciones como tu primo? ¿Por qué no te comportas como tu amiguito? ¿Por qué no estás en el cuadro de honor? Entonces un hijo cuando empieza a ver ese tipo de comparaciones, empieza a buscar la pertenencia. Y cuando le encuentra en un ámbito por la etapa de la adolescencia, entonces se buscan las compañías donde con tal de que te pertenezca contigo, a este núcleo social, con mis amigos, voy a hacer todo lo que me pidas. Cuando realmente lo que pasaría con esa persona sería, lo que tienes que sanar es aquella parte con tus padres. O sea, sentir el rechazo de tus padres, porque a lo mejor no eras bueno en la escuela. Y ahí entra la parte del error de los padres. O sea, voy a poner un ejemplo rápidamente. Una familia, o a veces dentro de la parte escolar, ¿no? Tienes un hijo o una hija que es malo para las matemáticas, ¿no? Que saca 10 en deporte, saca 10 en lectura, pero sacó 5 en matemáticas. El primer error que cometen los padres es decir, métete a clases de regularización de matemáticas. No, si le está diciendo desde pequeñito que su fuerza, su habilidad y su inteligencia no es matemáticas y veo que literatura es muy bueno, pues lo meto a una clase de literatura, lo meto a un deporte, lo meto a que pueda potencializar donde es bueno. Y ahí es donde se comete errores por ignorancia y se van tapando aquellas partes, y ahí es donde tienes que generar, bueno, el día de para qué es bueno mi hijo, porque siempre trato de imponer que saque 10, que saque 9, que tenga excelencia, cuando la realidad es que es un requisito ciertamente la escuela, que va a ser una herramienta para toda la vida, pero yo como papá observé, o el día de hoy si tienes hijos chicos, he observado para qué son buenos. A lo mejor son buenos para el dibujo, para el deporte. ¿Por qué les exiges algo de más? Y hace que automáticamente su esencia y lo que son lo empiecen a tapar. Entonces el hijo lo único que hace es, bueno, si mi mamá es feliz con esto, si mi papá es feliz con este resultado, entonces lo voy a hacer. Y entonces ahí se genera la adicción. Y también aquí la parte, ¿no? Lo que decías, Pau, también en esas comparaciones, porque muchas veces, ¿por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como tu hermano? Pero a veces también el error que se cometen los padres es, ok, no le digo a mi hijo por qué no eres, pero, ay, mira tu primo, él sacó 10, mira tu hermano, mira, entonces uno cree que no lo está comparando, aunque sí, y algo importante que decías, Pau, poco a poco, entonces las cosas o las personas o esos niños se empiezan a comportar para quedar bien con la familia, para que lo acepte la mamá, y entonces empieza a dejar de tener una personalidad propia. Y entonces en una adolescencia, en una edad adulta, muchas veces por eso no se tiene una personalidad. No sabemos ni quiénes somos y andamos buscando a ver en dónde encajar, porque desde pequeño no se formó una personalidad, porque solamente querías quedar bien con todos y que todos te aceptaran, porque a lo mejor, como lo decíamos, ¿no? Traemos una herida, el rechazo, el abandono. Y eso es algo que habíamos venido hablando en programas anteriores. Desde la parte de, como una vez lo mencionabas tú, ¿no? El orden de los hijos incluso también tiene que ver. Cuando empezamos a comparar al segundo con el primero, que porque tienen buenas calificaciones, retomando el tema de la escuela, porque es mejor en ciertas habilidades. Entonces, si empezamos desde esa parte, desde chiquitos, ellos se lo van a empezar a grabar.
Y es lo que hablábamos también desde la vez pasada, toda esa programación que estamos creando en los niños, lo decías bien hace ratito, la parte social ejerce muchísima presión, y si estamos cometiendo este error de no potencializar las habilidades que tienen nuestros hijos, la sociedad todavía ejerce más presión. ¿Por qué? Porque la sociedad espera que todos funcionen como robots, que todos hagamos lo mismo. Iguales. Que todos seamos iguales y todos nos comportemos de la misma forma. Sale uno de esa normalidad, entonces el que está mal es el que se está saliendo de la normalidad. Y es en donde empezamos a ejercer más presión, y la misma sociedad presiona a los padres para decirle, tu hijo está mal. Claro. Tienes que corregir a tu hijo, tienes que ponerle un límite, cuando a lo mejor sus ideales o sus habilidades van para otra situación, no para lo que está aceptado socialmente. Porque ahorita mencionaba la parte de la personalidad Jessica. Lo único que a veces se da cuenta el hijo es que la única personalidad que tiene es lo que quiere mi papá de mí y lo que mi mamá quiere de mí. Entonces se olvidan de ellos mismos. Entonces, ¿cuántos aquí dentro de la parte de la clínica Haciendo Ojo de Agua nos hemos dado cuenta que a veces han estudiado algo solo por entregarle un título a papá y a mamá? O sea, ten tu título, tú querías esto, es tuyo, ¿no? Y cómo se empiezan a buscar la fuga perfecta, anestesiar a través del alcoholismo y la drogadicción, porque entonces como nunca fui bueno para ti, como nunca me dijiste que lo hice muy bien, que a lo mejor a una persona le costaba mucho trabajo geografía, bueno, lo hiciste bien, no importa, bien hecho, pero te puedes esforzar para la siguiente. Entonces de ahí sale la parte de la tolerancia a la frustración. No la hay, y como no ejerzo y no tengo trabajo y no puedo tener esa parte de trabajar bajo presión, lo único que hago es que me ahogo en mis problemas y busco la droga y el alcoholismo. Y también se desprende mucho la dependencia materna, que lo vemos en muchos casos de nuestros pacientes que tenemos aquí precisamente en la clínica. Y el otro día una mamá me decía, es que mi hijo no tiene dependencia materna, vive solo desde los 15 años y cuando ya tiene 36. Y a veces creen que dependencia materna es que sigan viviendo en el mismo hogar, y no es cierto. Dependencia materna es que tu mamá me vas a resolver mi vida, me vas a probar con qué persona salgo, me vas a decir si está bien que venga un tratamiento de rehabilitación, el tiempo que está bien, cuando yo mismo muchas veces ellos aceptan, ¿no? Yo sé que todavía tengo que trabajar conmigo, pero mi mamá ya me dijo que ya me va a llevar. Entonces ahí entra la parte de que ellos deben de tomar conciencia y decir, no, estoy tomando responsabilidad de mi vida y sé que todavía no estoy listo y que me debo de quedar hasta que termine de sanar a este niño herido, que todos lo traemos y siempre se los decimos. Ustedes, tanto de aquel lado, los que nos escuchan, los que nos ven, nosotros, créanme, todos tenemos un niño herido y todos tenemos que trabajar con él. Entonces, y muchas veces a los papás les cuesta trabajo aceptar que ellos tienen que trabajar también sus propias heridas. ¿Y sabes qué les cuesta trabajo a veces aceptar a los padres? Que ya crecieron y se les fue el tiempo. Eso es algo bien doloroso, que de repente ya despertaron y se dieron cuenta que su hijo es un adicto. Dices, y ahora, mis errores que cometí, claro. O sea, esto es un error de toda la educación y la ignorancia también. O sea, no nada más es la responsabilidad. Lo único que hizo el padre fue, te voy a dar mejores cosas que las que a mí me dieron. Y se hace una cadenita, pero al mismo tiempo, precisamente por esa cadenita se genera una sobreprotección y se genera un daño. Y aquí es donde los padres dicen, es que mi hijo entró por marihuana. No, entró por cristal. Es que mi hijo entró por alcoholismo. No, entró por piedra. Entonces a veces los mismos padres desconocen la adicción de su propio hijo por la falta de comunicación que tienen. ¿Y por qué? Porque no hubo una parte donde yo me senté con él y en vez de decir, oye, ¿cómo te fue en la escuela?, le dijeras, oye, ¿cómo te sentiste en la escuela? Una comunicación emocional, porque cualquiera puede tener una comunicación de cómo te va, cómo estás, qué hiciste, pero nunca es cómo te sentiste hoy en tu trabajo, cómo te sentiste hoy en la escuela, cómo te sientes hoy en casa. Oye, regresé de trabajar, pero me siento contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo te sentiste? O sea, esa parte fundamental que un niño herido no la tiene. Por ignorancia, repito, no es que sean malos padres o buenos padres, sino por ignorancia. A veces no se sabe cómo se deben de tomar las herramientas o las cartas en el asunto cuando se tiene un hijo adicto. Y a veces también esta parte que comentabas, ¿no, Pau? ¿No? De cuando el padre por alguna razón tiene que trabajar, hay poca comunicación y que el padre cree que llenando esa parte ausente es a través de lo material. Te doy todo, te compro. Entonces obviamente el niño, desde ahí viene el niño herido, porque así le des lo que le des, no vas a llenar ese vacío que él tiene. Y se convierte en un adulto que quiere comprar todo. Ajá. Va a buscar una adicción o va a buscar algo que llene ese vacío que desde pequeño le está intentando el mismo padre llenar.
El mismo adulto que es comprador compulsivo y entonces compra todo porque cree que va a llenar un vacío que obviamente nunca va a ahí, sanar. por ejemplo, como ahorita lo mencionan, ¿no? El padre ausente va a querer llenar ese vacío con cosas materiales. En este caso, yo lo veo de esta forma, ¿no? O sea, si un hijo ya está empezando a tener una adicción, sería ilógico decir que no nos damos cuenta. Porque si yo ya entonces yo como padre ya estoy empezando a comprarle cosas para llenar un vacío, me estoy dando cuenta que mi hijo ya está teniendo cambios de actitud, me estoy dando cuenta que mi hijo ya está teniendo diferentes conductas y por eso otra vez como que lo quiero traer, pero con cosas materiales. Muchas veces no se dan cuenta, muchas veces los padres no se dan cuenta por qué es tanta la ausencia. Y no me refiero a una ausencia física, porque muchas veces el padre y la madre pueden estar en la misma casa y no es una ausencia física. A lo mejor emocional. Hay muchas madres que yo conozco que, no, pero es que yo no fui una madre ausente, yo ni trabajaba por mi hijo, sí, pero emocionalmente nunca estuvo, nunca se sentó con él, lo que decía Pau. O sea, físicamente estaba, pero emocionalmente nunca estuvo, nunca lo escuchó y a veces, aunque parezca ilógico, de verdad hay padres que están totalmente cegados y no alcanzan a ver conductas de sus hijos. Los ven normales, no pasa nada, está creciendo, ¿no? A veces entran en la adolescencia y justamente como se desconocen todos los cambios reales que pasa emocionalmente, porque todo eso es muy fácil decir, en la adolescencia cambios físicos, hormonales, pero emocionales no se saben, ¿no? Nada más lo único que se entiende, es ingobernable, ¿no? En la adolescencia. Y se desconoce, entonces llega el niño a la adolescencia y la madre o el padre dice, es normal. O llora por todo. Exacto, está en la etapa normal. Es rebelde. Eso es parte de, va a crecer, lo que decía al inicio, va a crecer y se le va a pasar. No, no es cierto, ya trae un problema, ya trae una herida emocional desde que era un niño. O sea. Y ahí podemos hablar que entonces el padre, al tener esta ceguera o estar tan como cegado para no darse cuenta, estamos hablando que entonces él está ausente emocionalmente por sus mismos problemas, por sus mismas heridas. Así y es. ahí es en donde empieza a recaer todo. Porque si yo me estoy cegando y yo me estoy perdiendo en mis propios problemas y me estoy fugando en otros pensamientos, no le estoy prestando atención y el único perjudicado solamente van a ser los hijos. Y al final ellos van a tomar otra vez lo que mencionabas hace ratito, ¿no? Esas fugas de pues la adicción, me empiezo a buscar un grupo en donde sí me sienta perteneciente para poder desarrollarme, poder desarrollar una personalidad que a lo mejor ni siquiera es la que yo tengo. Porque Así mis es. papás no me entienden. Y eso que dicen viene mucho con esta pregunta que nos hace el público y dice, ¿a qué edad comienza a desarrollarse una conducta adictiva? La conducta adictiva dentro de esta parte se genera a través entre los 7 y los 12 años. ¿Por qué entre los 7 y los 12 años? De los 0 a los 7 años se genera una dependencia natural, porque a los 7 años pues es natural que yo dependa de que mi mamá me proporcione alimento, que mi mamá me proporcione pues ropa, lavado, todo. Pero ¿qué ocurre después de los 7 años? Mamá y papá le enseñan al hijo a lavar su ropa, a tender su cama, a generar habilidades que se deben de generar a esa edad. Como no se generan esas habilidades, se les llaman mañas. Entonces un hijo empieza a ser mañoso a partir de los 7 años. Después de que se genera una maña, ahora sí empieza una conducta adictiva, porque, entonces como mi mamá ya empieza a darme y proporcionarme y a rescatarme lo que a mí me corresponde hacer, entonces yo ya empiezo a chantajear, a controlar. El chantaje emocional, Claro. que en un adicto obviamente es una característica principal, Claro. ¿no? El chantaje emocional. Entonces una conducta adictiva no canalizada a través de una buena educación generada por habilidades desde los 7 años por mamá y papá, pues obviamente se empieza a evolucionar y a transformar. Por eso a los 12 años que inicia una adolescencia, entonces ahora sí empiezo a juntarme con compañeritos. Ay, mira, marihuana, ay, mira, cigarro, ay, mira, una cervecita. Y van a decir, desde los 12 años, claro, la sociedad cada vez está más enferma. Estamos hablando que hace 10 años, 15 años, 20 años, un adicto empezaba desde los 14 años. El día de hoy ya empezamos a darnos cuenta a nivel estadística que a partir de los 8 años ya están probando marihuana. 8 años, claro. Un niño de 4 años que ya consume marihuana, un niño de 4 años que ya empieza a tomar alcohol. Y es que es lo que dice Ivonne, ¿no? Se normaliza. En muchas casas hacen la fiesta y se les hace gracioso que el niño tome la cervecita, prueba el tequila, las caritas que hace, o el típico, ¿no? Hasta de bebés. Es que le va a salir los dientes, ponle ron, ponle vodka.
anís. Entonces ya lo normalizan y pues el cuerpo y el paladar tiene memoria. Entonces dice, esto ya lo consumí, esto ya me hizo sentir bien. Y por supuesto que después se desarrolla una adicción y los papás a veces dicen, no, pero yo no sé por qué mi hijo se volvió un alcohólico, un drogadicto. Claro, porque además también, ¿no? Ahorita que decía se normaliza, ¿cuántos adolescentes no? Y yo conozco demasiados adentro de esta clínica de Haciendo Ojo de Agua que muchas veces en terapia, muchas veces hablando, me dicen, bueno, es que mi familia me decía, prefiero que tomes con nosotros a que tomes afuera. Prefiero yo verte, prefiero que hagas aquí, que lo pruebes aquí, que tomes aquí, a que hagas afuera cosas. Entonces mejor aquí, ¿no? Y lo que decía ahorita Pau, ¿no? ¿Hasta qué edad, de qué edad a qué edad puede generarse una conducta adictiva? ¿Cuántas veces los padres no caemos en el error de decir, bueno, es que mi hijo a los 15, 16 años empezó a ser adicto? ¿Por qué? Porque se desconoce toda la historia de la infancia, o sea, uno no dimensiona, lo que decían ahorita, esas mañas que empiezan a ver, no dimensionan hasta dónde pueden llegar. No, y cuando el papá se da cuenta es porque ya el hijo lleva un rato siendo adicto. Sí. Y justamente, ¿no? Esas conductas que decías, Pau, de pequeños, las mañas, el chantaje, los berrinches, todo eso no lo dimensionan, realmente no se dimensiona que esto puede llevarte a una adicción ingestiva, como es el alcohol y la droga, el cigarro, la comida, cualquier tipo de adicción ingestiva o comportamental. Y una conducta adictiva también comienza en el momento que el niño empieza a aprender. ¿Qué empieza a aprender? Mi papá golpeó a mi mamá. Entonces esa es la forma como se debe de tratar a una mujer. Mi papá grita en la casa. Es como se debe de obedecer, ¿no? Entonces empieza a generar y el niño empieza a aprender esa conducta. Entonces cuando es un adulto, la única forma que esa persona llega a tratar a su propia pareja es la misma. O sea, la conducta adictiva empieza desde el ejemplo que se dan los padres, desde que el niño empieza a observar qué dice mamá de papá, qué dice papá de mamá, qué dicen mis abuelos, o sea, quién genera mi autoridad en esa infancia. Entonces como el niño empieza a observar, y los niños son esponjitas, y todo el ser humano es a través del aprendizaje, pues solamente aprende que esa es la forma correcta, normal de comportarme. Mi papá se toma 2 cervezas cada que llega del trabajo, es normal, conducta adictiva. Mi papá le grita a mi mamá, conducta normal. Mi mamá chantajea y cela a mi papá, es normal, así voy a permitir que lo hagan. Y entonces por eso se genera lo que decían en un inicio, los patrones de conducta. Por eso esto viene de familia tras familia tras familia, porque son patrones de conducta aprendidos. Y que entonces pues es muy difícil en este punto que se lleguen a romper un patrón de conductas, porque no estás dispuesto a darte cuenta de lo que realmente te corresponde, de la responsabilidad que tienes. Lo que decían ahorita, ¿cuántos padres el día de hoy ya quieren hacer algo que ya pasó el tiempo? O sea, lamentablemente ya les pasó el tiempo para corregir a su hijo de 25, de 35 años. ¿Qué todavía le llaman mi bebé, mi niño? Ahí entraría también la sobreprotección como una forma de generar una adicción. El sufrimiento. De hecho, ahorita que... A través de que, pues tú eres mi justificación como hijo para no darme cuenta de los problemas yo como mamá que tengo. Entonces yo prefiero rescatarte de tus problemáticas para no darme cuenta que como pareja con tu papá, pues no he sabido resolverlos. Entonces prefiero resolverte los tuyos a darme cuenta que yo como mamá tengo muchas cosas que resolver. Me pierdo en ti, hijo, para dejar a un lado mi vida personal. Claro. Tenemos una pregunta del público que dice, ¿todo ser humano está destinado a sufrir algún tipo de adicción? Destinado, ¿no? Sería algo como muy macabro decir, está destinado, o ya porque un padre es alcohólico, mi hijo va a ser alcohólico. No es un determinante, y eso sí quiero aclarar, no es un determinante vivir en una familia alcohólica. No es un determinante que yo me convierta en un drogadicto porque vengo de familia drogadicta. Jamás es un determinante generar una adicción. No. Pero sí hay que observar algo. Tanto tenemos la parte adictiva, lo que decía al inicio, las ingestivas como el alcoholismo, la drogadicción, se puede generar una adicción emocional que ante la sociedad es normal. O sea, es normal. Lo que no es normal es el alcohol y la droga. Pero no es un determinante como tal. ¿Cuántas veces hemos visto, o al menos yo he conocido personas que provienen de una familia alcohólica y que realmente esos hijos dijeron, yo jamás voy a ser alcohólico, yo jamás voy a ser drogadicto, y lo cumplieron?
O al revés, la familia nunca fue, o sea, nunca vieron a un padre o una madre alcohólica o drogadicta y el hijo se convirtió en drogadicto o en alcohólico. Y la adicción emocional es más peligrosa que la ingestiva. ¿Por qué? Porque la ingestiva precisamente pues la estamos detectando a través de una conducta. Exactamente, se observa. Pero una emocional no. Por ejemplo, ¿cuántos casos no tenemos aquí de chicos que dicen, es que yo en todas mis relaciones son relaciones tóxicas, siempre estoy con gente liosa y demás? Y cuando nos ponemos a investigar en la historia familiar, pues resulta que tenían una madre que los controlaba todo el tiempo, les decía qué hacer, les hablaba con groserías. Entonces, cuando crecen, ese niño herido no busca una pareja, busca una madre, obviamente ahora en pareja, que te diga qué hacer, qué no hacer, cuándo salir, cómo vestirte, que te apruebe si el trabajo en el que estás es el correcto o no. Entonces no busca una pareja, no ha sanado a su propio niño. Y ese es donde entra la parte, cómo sanar a un niño interno o cómo sanar ese niño herido, como ahorita lo estamos manejando en este tema. Trabaja en una parte psicológica. ¿Qué duele? ¿Qué duele? O sea, ¿te da miedo el abandono? ¿Te da miedo el rechazo? ¿Te da miedo que te sean infiel? ¿Te da miedo que te traicionen? ¿Te da miedo que te exhiban enfrente de la gente? ¿Qué es lo que te da tanto miedo de vivir que no te permite estar bien con las personas, que no puedes mantener un carácter? O sea, el sentarte con un psicólogo, con un terapeuta y decirle, ¿sabe qué? Tengo miedo a que mi pareja me abandone. Ya diste el primer paso. Entraste a una terapia psicológica, entraste a pedir ayuda externa. No todas las personas podemos vivir toda la vida con miedos a estar solos o a que nos rechacen o a que nos abandonen, porque siempre vamos a permitir y siempre vamos a ser objetos de otras personas. Siempre voy a vivir mis sueños a través de la vida de mis padres, siempre voy a vivir mis objetivos a través de lo que diga la sociedad. El día de hoy te puedo decir la mejor forma de sanar niño herido, primero es aceptar, tengo heridas que sanar, muchas. El segundo paso, busca ayuda. Porque es bien fácil decir, ay, sí, buscar ayuda, pero cruzar la puerta de un consultorio psicológico, de un grupo, de una clínica, no es tan fácil. Es el primer paso, aceptar que tengo heridas que sanar. Y que el día de hoy las consecuencias de que tenga un hijo adicto, de que tenga una relación destructiva, no es de hace 2 años, 3 años, 5 años, 10 años atrás, es desde hace muchísimos años, de lo que pasó en tu infancia. Y a veces se piensa que el adulto, es que ya pasaron 30, 40, 50 años, 60 años de lo que vive, no importa, las heridas siguen doliendo. Sigue viviendo, se sigue palpando aquella situación dolorosa de tu vida. Porque no ha sanado la herida. Exactamente. Busca ayuda, sana esa parte. El alcoholismo y la drogadicción es más vista, lo que ahorita mencionabas, a nivel físico. Se está drogando, se está alcoholizando. Pero las heridas emocionales, a veces nosotros las tapamos muy bien, ¿no? A veces la hipocresía ante la sociedad es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando por dentro me siento muy mal. Entonces, por eso esa parte es muy cierto, Nancy. A veces una adicción emocional es más peligrosa que una adicción ingestiva. Es más peligrosa una emocional, porque esa sí la tapamos, esa sí la cubrimos ante la gente. Esa sí ante la sociedad somos un matrimonio de 30, 40, 50 años, aunque por dentro me sienta sola. Tengo hijos, tengo pareja, tengo familia, pero me sigo sintiendo solo. Creo que por llevar a mi hijo a la escuela, recoger a mi hija a la escuela, creo que por estar en su firma de boletas, creo que por esto ya soy mamá y ya soy papá al 100%. No, puedes estar poco tiempo con los hijos, pero tener un tiempo de calidad, de sentarse y decir, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué viviste? Con 10 minutos de calidad en un hijo es más que 3 horas, 5 horas, 10 horas con los hijos, pero sentado viendo la tele, viendo que su mamá y su papá se pelean. Entonces no es vida. Entonces, no sé, algo que quieran decirle a la familia que nos esté escuchando, a la gente que nos esté escuchando. Yo les diría que tengan la valentía de sentir el dolor de esa herida de la infancia. Es necesario, porque solamente de esa forma van a poder sanar. Así es. Yo les diría que pues todos hemos sido heridos, todos hemos tenido situaciones en las que nos han lastimado. A lo mejor no nos hemos dado cuenta todavía cuál es esa herida que tenemos más marcada. Todavía no podemos aceptar cuál es esa herida que necesitamos sanar. Todos lo hemos pasado, todos lo hemos vivido, pero no por eso nos vamos a detener. Hay que vivirlo, sí, como lo decía Nancy, nos va a doler el día que nos demos cuenta cuál es esa herida que tenemos ahí, pero no podemos detenernos, no podemos quedarnos estancados, podemos hacer el cambio, podemos hacer esa diferencia. Ahorita lo decía Pau hace un rato, asistir a una terapia, que no nos dé miedo.
va a haber muchos cambios, va a haber muchas cosas, pero que no le tengamos miedo a podernos enfrentar a esa realidad, a ese dolor que nos está marcando desde ahorita y que desgraciadamente está perjudicando a terceros. Okay. Yo les diría que, bueno, dejemos de sentirnos como las víctimas. Esas heridas, como bien lo decíamos, todas las tenemos, pero ahora solamente nos toca a nosotros hacernos responsables de sanar esas heridas y de la mejor manera, pues acompañadas de un proceso psicológico, de una persona que pueda orientarte, que pueda direccionarte. Entonces ya no te sientas mal, ya no te sientas culpable, ya no te sientas como la víctima. El día de hoy puedes hacerte responsable, el día de hoy puedes tomar la decisión de sanar esas heridas y de dejar de tener esta vida que quizá muchas veces te lleva al sufrimiento, al dolor, a la incomodidad, tener una vida diferente. ¿Cómo? Pues de la mano de la terapia psicológica. Ahorita decías algo muy cierto y esto es para todos los que nos están viendo. Hoy nos podemos hacer responsable de muchas cosas y yo te voy a decir algo. Si el día de hoy, de hace mucho tiempo, fuiste un niño que no recibió una muñeca, fuiste un niño que no recibió un carrito, fuiste un niño que no recibió aquellos juguetes que no tenías, hoy tienes la edad para comprártela tú. Hoy sanea esa parte, o sea, lo que no viviste en esa infancia, sanéalo contigo, ve a comer contigo, siéntate en un restaurante y come la comida favorita, aunque no esté nadie, pero es contigo. Sana ese niño interno a través de proporcionarle lo que a ti te hubiera gustado que te lo proporcionaran a esa edad. Esa es la mejor forma. Sí, busca terapia, pero proporciónate lo que el día de hoy puedes hacerlo. A lo mejor no hubo nadie en ese momento de tu infancia que te protegiera, que estuviera contigo para apoyarte, pero el día de hoy estás tú con la edad suficiente para poder protegerte a ti mismo de tu propia enfermedad. Esto ha sido Netas Adictivas. Muchas gracias. Esperamos sus comentarios, sus preguntas y gracias por seguirnos a todos ustedes. Gracias. Gracias.